Coyhaique TV presenta Personas que dejan huella. Personas que dejan huella en la Patagonia chilena. Personas que dejan huella en la Patagonia chilena. Una entrevista a nuestra gente que será recordada en el corazón de los patagones. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Estamos en un conversatorio más en este programa. Personas que dejan huella en la Patagonia chilena. Hoy estamos con un querido amigo de la comunidad entera, diría yo, no tengo duda en aquello. Un hombre que nos ha mantenido durante muchos años siempre informados respecto a los temas sanitarios, específicamente en los temas epidemiológicos. Creo que así se dice, se lo vamos a preguntar. Queridos amigos, para nosotros como Coyhaique TV es un placer tener la presencia en nuestro set de don Marco Acuña Briones, epidemiólogo. Así es. Brahim, un gusto de saludarte y bueno, primero que todo agradecer la invitación. Realmente para mí es un agrado estar en este nuevo canal de YouTube porque la vocación que tengo yo desde siempre ha sido informar, educar, entregar tips para que la gente aprenda a cuidarse y tenga un mejor estado de salud y de bienestar, así que muchas gracias por Querido Marco, todo lo contrario, gracias a ti por dedicarnos un tiempo de tu vida, de tu tiempo libre, para estar con nosotros y seguir educando, seguir informando a la gente. Marquito, antes de que entremos en materias con temas profesionales propiamente tal, quiero conocer a Marco persona. Cuéntanos, ¿eres patagón, no eres patagón? Nacido y criado acá, importado del norte, ¿cómo llegaste? Cuéntanos, por favor. Bueno, la verdad es que yo soy un Vic. Un Vic. Venido y quedado. Sí. ¿Ya? Yo soy de origen santiaguino, pero fíjate que he pasado más tiempo de mi vida en la Patagonia y por eso me siento de esta región. Llevo 38 años ya. 38 años. Yo egresé de la universidad y de inmediato me vine a la región de Aysén. ¿Y cómo llegaste acá? Lo que pasa es que yo primero vine mochileando a la región. Ya. Por ahí, por el año 85, imagínate. 85, todavía estaba en la universidad y me vine a mochilear a la región con unos amigos. Entramos por Chacabuco y después mochileando llegamos a Chile Chico, llegamos hasta Murta, anduvimos navegando. Hiciste la ruta larga. Sí, anduvimos navegando en el lago General Carrera porque todavía no existía, obviamente a esa altura, el camino a Cochrane. Así que estuvimos navegando el lago y llegamos a Chile Chico conociendo la región. Y eso yo todavía estaba en tercer año en la carrera y cuando egresé en el quinto año, mi directora de escuela, porque yo soy de profesión enfermero matrón, ella sabía, o sea, todos en la escuela sabían que yo me quería venir al sur a trabajar. Ya. De modo tal que en el 86, yo estaba en octubre haciendo mi internado de salud pública en Algarrobo, en el consultorio de Algarrobo, y llegó un telegrama a la Universidad de Valparaíso, que es mi alma mater. Yo estudié en Valparaíso, en lo que en esa época era la ex Universidad de Chile, sede de Valparaíso, que pasó a llamarse Universidad de Valparaíso y que así ocurrió con muchas universidades regionales, especialmente la Chile, que pasaron a tomar nombres de la región. Así es. La Universidad de Talca, la Universidad de la Frontera. La Universidad Técnica del Estado, que también después migró. La USACH, exactamente. Entonces, como la directora de carrera sabía que yo me quería venir a trabajar al sur, llegó un telegrama a la universidad. A la facultad. Sí, a la facultad. Y decía, el que se quiera venir, que se venga. Fíjate que el telegrama decía, necesitamos un matrón para hacer ronda médica al sector del litoral, que en esa época, 85, 86, se estaba promoviendo esta política de poblar el litoral de Aysén. 85, 86 ni siquiera estaba pavimentado el camino a Aysén. Para nada. Claro. Entonces el túnel se pasaba por el lado. Se pasaba por el lado. Efectivamente se pasaba el Farellón. En esa época era así. Y el camino de Chacabuco a Coyhaique era de ripio. Claro. Tú te demorabas como 2 horas y media, 3 Eso te decía. en llegar de Chacabuco a Coyhaique. Sí.
Entonces la directora me llamó y me pasó el telegrama. Y ahí había un número de teléfono del director de ese entonces del municipio de Cisne, el encargado de salud, que era Nelson González Olmedo, que era enfermero. Ya. Lamentablemente hoy día Nelson está fallecido, que en paz descanse. Y a él llamé yo por teléfono y me dijo, mira, cabro, llevo 8 meses tratando de encontrar a alguien. Así que si te quieres venir, vente. Si tú estás terminando ahora tu carrera y tienes que dar tu examen de grado, yo lo llamé en octubre del 86. Me dijo, entre esperar 8 meses, 1 año y esperar 2 más, da lo mismo. Así que me dijo, si tú estás disponible para venirte, te esperamos hasta enero del 87. Termina tu carrera y te vienes. Terminé la carrera, di mi examen de grado, agarré mis maletas, ni siquiera mi maleta, una mochila chiquitita, y me vine a Aysén. No te puedo creer. Bueno, te viniste solo, sin pareja, nada. Es más, Brahim, llegué a vivir a Puyuhuapi, a la posta de Puyuhuapi, en el segundo piso de la posta de este edificio que hoy día es casi patrimonio. Sí, ahí. claro. Sí, claro. Está la posta y al lado y en las casitas, sí, esa exacto. de tejuela, esa caja de 2 pisos, esa era la posta de Puyuhuapi en enero del 86. Qué y ahí increíble. llegué a la región, imagínate, 86, ya casi 40 años. Claro. ¿Ya? Y ahí estuve 9 meses en Puyuhuapi y después me fui al hospital de Cochrane de enfermero matrón al hospital. ¿Y cuándo llega el amor? ¿Cuándo conoces a tu señora? ¿En alguna de estas andanzas? Mira, mi señora tampoco es patagona, ella es valdiviana. Ya. Ella es enfermera. Sí. Y en mis andanzas, cuando yo venía de Cochrane a Coyhaique, muchas veces con traslado, con embarazadas o también con niños pequeños muy enfermos, llegaba a la UCI y ella trabajaba en la UCI. Entonces, nosotros en esa época, los profesionales no médicos de los hospitales, que en ese momento se conocían como los hospitales tipo 4, hoy día son los hospitales de baja complejidad. Ya no sé. Yo soy un poco viejo, pero ya no se llaman tipo 4, tipo 2. Hoy día se llaman hospitales de baja complejidad, de o mediana. hospitales comunitarios. Perfecto. ¿Ya? Cambió la cosa. Ya. Y a nosotros nos daban la opción de una vez al año venir 2 o 3 semanas al hospital regional a capacitarnos. Entonces yo vine a capacitarme porque para mí era un cacho cuando tenía que estar en el hospital de Cochrane, ponerle una vía venosa a una guagua. Me imagino. Que me costaba mucho. Entonces yo vine a la UCI del hospital regional a capacitarme en el manejo del niño prematuro o del lactante pequeño. Y ahí conociste a la enfermera. Y mi profesora fue la enfermera que hoy día es mi esposa hasta el día de hoy, porque no he cambiado de señora. Así que así empecé digamos, a aprender y así conocí a mi señora. ¿Querido Marco, de hijos? Tengo 2 hijos, ellos son coyhaiquinos, son patagones, son mellizos, un hombre y una mujer, Diego y Fernanda, y ellos hoy día son profesionales, pero no pudimos convencerlos de que se regresen. No hubo caso. No. Tienen 30 años, ahora el 21 de junio, en unos días más, cumplen 31, pero los 2 viven en Puerto Vara hoy día, así que igual están cerca, de repente fines de semana largo, o vienen ellos, claro, o vamos nosotros. Hoy día están las facilidades, no como los años que tú me estabas hablando, que son los años míos también, en donde, pucha, llegar acá costaba un pasaje de avión era carísimo. Yo cuando estudiaba en la universidad me venía en barcaza. Y venía una vez al año. Una vez al año, por supuesto, con suerte, por ahí en invierno, si es que... Sí. Queridos amigos, estamos conversando en Personas que dejan huella en la Patagonia chilena con don Marco Acuña Briones. Marco, te pido unos segunditos porque vamos a ir a una pequeña pausa comercial y regresamos, ¿te parece? Ok. Vale. Queridos amigos, solo un minuto y regresamos con Marco Acuña. Queridos amigos, estamos de regreso con nuestro querido epidemiólogo de la región, el hombre clave en esos temas, don Marco Acuña Briones, pero estamos conversando sobre la parte humana, porque vamos a tener una cápsula, o sea, luego lo vamos a comprometer con aquello. Por el momento estamos en este programa de Personas que dejan huella en la Patagonia chilena, conociendo a Marco. Marco, quedamos en que, bueno, los hijos se fueron, no quisieron volver. Estoy en la misma en todo caso, ninguna de mis 3 hijas quiso regresar a la región, al menos por el momento. Tal vez cuando ya vienen los hijos, es como más rico irse a vivir fuera de Santiago, ¿no?
Pero Sí. mientras estar en esa etapa todavía en que la profesión pasa a ser algo principal en la vida, todas las opciones de capacitación, de curso y ese tipo de cosas, lamentablemente aún están en Santiago, a no ser que lo hagas online. Sí, pero fíjate, Ibrahim, que yo creo que nos pasa a todos nosotros que nuestros hijos, nosotros hablamos todos los días por teléfono Claro. con ellos, ¿ya? Y de hecho, cuando estuvieron en la universidad, cuando habían reuniones en su departamento, todos los amigos eran coyhaiquinos, no eran de Santiago, entonces como que se mantiene esa cultura de aclanarse, pero entre los conocidos. Entonces, así es. es algo que queda muy arraigado en ellos, esto de Sí, los es que- amigos, de la familia, a pesar que estén lejos O sea, de nuestra región. si quieres verlo, hace una videollamada y lo tienes. Nosotros teníamos que ir al centro llamado Al centro llamado, sí. o al teléfono público ahí con la moneda. Así es. Marco, bueno, tú llegas como enfermero matrón, en general me refiero a Cochrane, Primero, a Cochrane, sí. a Cochrane, ¿cierto? Y obviamente como pueblo chico, en esos años, ¿cierto? Me imagino que te tocaba ver de todo. Pero de alguna manera te fuiste como especializando en el tema epidemiológico. ¿Cómo llegas a esto? ¿Siempre fue tu leitmotiv dentro de tu profesión? Mira, yo creo que esto lo fui desarrollando porque cuando llegué a Cochrane me pasaron anécdotas bien entretenidas. Tenía 22 años, hombre, matrón. Difícil. La gente no iba al matrón. No, pues en esos Y años. menos a ver a un cabro de 22 años. Menos, ¿ya? ¿verdad? Mira, las únicas que iban a su control eran las embarazadas. Y yo con las embarazadas, bueno, y en general con todos los pacientes, soy muy acogedor, soy cariñoso, como me gusta la educación y me gusta informar, les explicaba lo que les iba a pasar, cómo evolucionaba el embarazo, cómo preparar su pecho para la lactancia, cómo prepararse para el parto. Y además a algunas les empecé a pedir que fueran con su marido. Con su marido. ¿Ya? Y nadie iba a control ginecológico, nadie iba a método anticonceptivo porque el matrón hombre y muy joven, nadie quería ir al hospital. Pero las embarazadas me empezaron a hacer marketing. Mira. No, si el matrón es súper bueno, es bueno para conversar, es súper cariñoso, y empezó a llenarse el policlínico de a poquito con las ¿verdad? mujeres más mayores, de 40 para arriba, y después ya empezaron las señoras de control ginecológico a tomarse el PAP. Mira. Ya al cabo de, yo diría, 9, 10 meses ya tenía el policlínico. Ah, en poco tiempo. Sí. Yo estuve en Pensé que Cochrane me iba a 3 decir años. al cabo de 5 años. No, en varios meses ya. Y además que en esa época, bueno, aquí voy a tocar un tema que es más o menos sensible, en esa época los partos se producían en los hospitales de baja complejidad. Mira. Entonces, nosotros teníamos que atender los partos. Me acuerdo que la dotación en ese año, estoy hablando del 87, en el hospital de Cochrane, eran 2 médicos generales, un dentista, un TENS de dental, eran 5 TENS para la atención ambulatoria y para los hospitalizados, y un enfermero matrón. Porque como yo soy enfermero matrón, hacía 2 pegas, Claro, pero tenía del un sueldo. enfermero y del matrón. ¿Ah? Tenía un sueldo. Pero tenía 100% de zona, pues no sea fresco, Marco. Sí, no, pero fíjate que igual fue una experiencia que hoy día la salud familiar está en boga. Yo controlaba a los niños, les ponía las vacunas. A las mamás después se embarazaban, les controlaba el embarazo, y a las que tenían un embarazo fisiológico o normal les atendía el parto. Porque las que tenían problemas las mandábamos a Coyhaique por tener embarazos de alto riesgo. Si en la casa había un adulto mayor, le hacía el control de salud al viejito, y si había un crónico, atendía al crónico. O sea, lo que hoy día es el modelo de salud familiar, Ya lo en estaban haciendo Cochrane hace 40 años atrás. hace 40 años atrás. Qué Y increíble. esa experiencia de vida y esa experiencia profesional fue dirigiéndome a ser un salubrista. ¿Cómo sales de Cochrane? ¿Cuál es el hito? Esa es otra anécdota. Fíjate que ahora que lo retrospectivamente lo veo, bueno, María Isabel, tu esposa con la que fuimos compañeros de trabajo, yo a veces le contaba esta historia.
Después de 3 años yo ya empecé a sentirme solo en Cochrane, porque yo soy un gallo de piel, entonces yo necesitaba tener polola, una pareja y todo lo demás, y yo dije, no, ya hasta aquí. Los 3 años de aprendizaje en Cochrane fueron muy valiosos, porque aparte de ser enfermero matrón, tuve que aprender a tomar placas de radiografía, tuve que aprender a hacer algunos exámenes de laboratorio, como sedimentos de orina, y con los médicos que estaban en ese momento en el hospital, que hoy día son 2 cirujanos notables, hicimos un equipo muy, muy cohesionado y muy comprometido con el trabajo, ¿ya? Entonces, pero al cabo de 3 años yo quise salir de Cochrane y vine a conversar con la directora de servicio. Entonces, Perdón, tú no estabas casado todavía. No, soltero. Ya, pero ¿y ya estabas pololeando No. a distancia por telegrama? No. Ni siquiera pololeando. Ah, o sea, conversábamos con la enfermera cuando yo venía a Coyhaique o venía a curso, nos veíamos, conversábamos como amigos. Ya, perfecto, amigo. Entonces, vine a conversar con la directora del servicio de salud Aysén. Le dije, ¿sabes, directora? Yo ya llevo 3 años en Cochrane, ya no quiero más, quiero salir. Y ella me puso una condición, la doctora Alarcón. Me dijo, Marco, yo no tengo ningún problema que te vengas al hospital de Coyhaique a hacer un curso de auxiliares de enfermería de 1500 horas, que eso era el año completo, un año completo de formación. Hoy día existen los institutos de educación superior que te preparan a los técnicos de nivel superior, pero a esa altura los técnicos de enfermería se preparaban en los propios hospitales y por los profesionales que no existía una carrera de... No existía la carrera, ¿ya? La cosa es que me dijo, ni un problema, te vienes de profesor, que la directora del curso va a ser la enfermera María Bernarda Barra, ella va a ser la directora del curso y tú te puedes venir de profesor, pero tienes que dejar a alguien allá. Ay, hombre. Me puso esa condición. Oye, y llego y resulta, yo dije, bueno, esta es la única forma de salir. Partí a Valparaíso a hablar con uno de mis compañeros de la carrera con los que jugábamos a la pelota cuando fuimos compañeros en la universidad, y como yo soy fotógrafo aficionado... Ah, ¿te gusta la fotografía? Mi padre es fotógrafo no profesional. te puedo creer. Yo siempre andaba con mi cámara tomando fotos y tomando diapositivas. Eso, me quitaste la palabra, te iba a decir, andabas con la tiempo entonces. Tengo diapositivas. Sí, yo también. Y fui a Valparaíso en mis vacaciones de verano y me junté con Silvio Aguirre Pizarro. Silvito. Los de Cochrane se van a acordar de él. Y fui a Valparaíso, lo invité a cenar, llevé mi cámara, le mostré fotos, le vendí tanto. O sea, le vendiste la pomada. Le vendí la pomada. ¿Y sabes qué fue lo que más le atrajo a Silvio? La pesca, ¿no? No. A esa altura un sueldo acá, año 87, eran 60.000 pesos. Ya. Pero él ganaba en Valparaíso 35.000. O sea, era el doble. Casi el doble. Y cuando le digo, y además le dije, Silvio, ¿sabes qué? Uno tiene que hacer ronda médica, entrada a Mayer, hay que ir a Guadal, a Bertrán, a Mallín, una semana completa, y ahí tú ganas un estipendio que se llama viático. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo prácticamente vivo con el viático y el sueldo bacato. Venga, quedó loco. Y con eso... Me voy. Y el otro consejo que le di, ahora si te vas para allá, mira, le dije, ya es un pueblo chiquitito, tiene 1.600 habitantes, no hay camino, hay que llegar en unos aviones chicos, pero yo te aconsejo que te vayas casado. Y él estaba pololeando. Entonces le vendí tan bien la pomada que estuvimos como 2 o 3 horas conversando, comiendo y todo. Me dijo, lo voy a pensar y te contesto en 2 semanas más. Oye, me llamó en 2 semanas más Y te dijo, vamos. y me dijo, me voy. ¿Y sabes qué? Me voy en 1 mes más porque me caso. Y se vino casado y se vino a Cochrane. Sí. Yo estuve 3 años, Silvio estuvo casi 8 años en Cochrane, ¿ya? Y ahí pude salir yo de Cochrane y me vine a Coyhaique. Ahí hice 1 año de formación de auxiliares paramédicos donde la señora Bernarda Barra era mi directora de curso, y después subí a la ronda médica. Y en la ronda médica estuve 7 años haciendo ronda médica y ahí conocí toda la región y ahí se me metió el bichito de estudiar epidemiología. Querido Marco, hoy no solo es un destacado profesional de la salud, no solo es nuestro querido epidemiólogo regional, sino que además es un caballero. Y cuando digo de caballero no es que lo quiera tratar de una manera especial, sino que él es caballero de verdad.
fue nombrado caballero. Cuéntame aquello, por favor, Marco. Bueno, ese fue una condecoración que recibí en el año 2013 a nivel nacional, que yo no conocía que existía desde 1936 en Chile, una orden que se llama de la Cruz del Sur, ¿ya? Ahora, es importante decir que en Chile los salubristas más notables son del año 60, 70, principalmente, ¿ya? Y a partir del año 52, cuando se creó el Sistema Nacional de Servicios de Salud, tenemos médicos que son realmente reconocidos a nivel internacional, ¿ya? Por ejemplo, Fernando Monkever, que llevó la desnutrición a desaparecer en Chile, estuvo conmigo en esa condecoración. No te puedo creer. Hubo 12 personas que en el 2013 recibimos condecoraciones de la Orden de la Cruz del Sur. ¿Y eso dónde fue? En La Moneda. En Santiago de Chile. En Santiago de Chile, en La Moneda, y la condecoración te la entregaba el presidente de la República y al lado el ministro de Salud. En el Salud. ¿Ya? Y yo aparecí entre 12 personas que son notables. Estaba el doctor Goich de la Católica, un investigador notable, ha escrito libros, profesor de la Universidad Católica. Estaba Fernando Monkever. O sea, tú dices 11 y yo. No, yo digo, claro. O sea, yo de verdad tengo una foto donde están, yo te digo, la mayoría de ellos sobre los 60 años. Pero Marco, ¿cómo tú llegas a esa instancia? O sea, ¿qué es lo que gatilla? Bueno, aquí yo creo que siempre es importante reconocer la nobleza de algunas personas y la generosidad de algunas personas. Porque fíjate que en el 2013, bueno, todo el mundo sabe que yo trabajo en una institución de salud. En el 2013 llegó una convocatoria por un ordinario formal a los municipios, a los servicios de salud, a las seremis de salud, para presentar candidatos que pudieran postular a estos reconocimientos de la Orden de la Cruz del Sur, que por supuesto tienen que ver con personas naturales, con profesionales, y con un mérito destacado, con altruistas que apoyan, colaboran o contribuyen a la salud pública de nuestro país. Claro. Y en ese momento mi jefe, que lo voy a nombrar porque te habla de la nobleza de una persona, Pablo Mardones Genique. Pablo Mardones. ¿Ya? Leyó el ordinario, que era un ordinario como de 2 o 3 páginas, lo leyó y dijo: aquí el único que me calza es el Marco Acuña. Mira qué bien, ¿eh? Y Pablo tomó el ordinario y me lo mandó. Y me llamó por teléfono y me dijo: mira, prepárame 2 páginas con todo lo que has hecho tú en la región. Con tu trayectoria. Claro. Y yo lo voy a mandar al ministerio. Y lo mandó. Entre eso puse todo lo que ya te he contado, claro. Que viví en una posta, que hice ronda al sector de colonización, que estuve en el hospital de Cochrane, que trabajé 7 años en la ronda médica, que estuvimos trabajando con una enfermedad emergente en Chile que apareció, antivirus, que empezamos a aprender en Aysén de esa enfermedad. O sea, bueno, ese es uno de los temas que tengo pendiente, porque fuiste una persona clave en ese tema. Es que fue todo un equipo. No, sí, de acuerdo, pero hay un liderazgo. Al margen de lo netamente técnico, es muy importante cómo tú informas a la comunidad, y en aquello tuviste un manejo sobresaliente. Lo que pasa es que justamente esa enfermedad que no teníamos idea de dónde venía. De dónde venía. ¿Ya? Cómo se transmitía. Hoy día sabemos que es del ratón silvestre, claro, pero que a través de su fluido, en espacios cerrados. O sea, habíamos aprendido mucho de antivirus, claro. Pero en esa época no teníamos idea. ¿Ya? Entonces nos vinieron a apoyar, imagínate, epidemiólogos del CDC de Atlanta, de Estados Unidos. Entonces nosotros salíamos al campo con ellos y yo los miraba a estos gallos casi como seres superiores, donde se ponían estos trajes casi espaciales, si los recuerdo, y cazaban ratones y tomaban muestras de los ratones y todo. Entonces yo miraba toda esta cuestión y decía: ¿cómo me gustaría ser como estos compadres? ¿Ya? Y ahí como que se fue metiendo más el bichito en mí de ser epidemiólogo. ¿Ya? Y después en el 97-98, ya cuando ya vimos que esta era una enfermedad nueva, que se transmitía en los ratones, me fui a Santiago a estudiar a la Universidad de Chile, a la gloriosa Escuela de Salud Pública, magíster en Salud Pública, y tomé la especialidad de epidemiología para ser epidemiólogo.
el caballero. El caballero, volvamos al caballero. El caballero Marcos Acuña, ¿eh? ¿Cómo nos cuenta su vida? Qué rico conocer a Marco, más allá de la información puntual de salud. Vamos a una pequeña pausa comercial y vamos a hacerle una propuesta a este caballero. Ya volvemos. Queridos amigos, estamos en Personas que dejan huella en la Patagonia chilena junto al caballero, pero caballero de verdad. ¿Ah? O seguramente usted conoce a algún otro caballero, ¿ah?, con el título de caballero. Yo conozco uno, este señor que tengo el tremendo honor, el placer de tenerlo a mi lado, don Marco Acuña Briones, el super epidemiólogo de nuestra región. Marco, qué grato conocer a la persona, al hombre, al humano, detrás de lo que toda la gente de nuestra región conoce sobre ti. Un tremendo hombre de comunicación social en tu ámbito, digamos. ¿Cómo nace esto? Cuéntame. A ver, ¿te gusta a ti transmitir la información? Porque cuando te entrevistan siempre te explayas con total naturalidad. Esto te nace. ¿Viene de algo? ¿Tienes algún pariente locutor? Mira, no tengo a ningún familiar, ni periodista, ni de las comunicaciones, pero tiene que ver con la formación de pregrado, ¿ya? Yeah. Y por eso es muy importante hoy día, justamente en las mallas curriculares, sobre todo en el área de la salud, que acá nosotros tenemos nuestra Universidad de Aysén, que tiene 2 o ya 3 carreras de salud, en el pregrado inculcarle a las enfermeras y a las matronas que la comunicación social, que la comunicación de riesgo es muy importante. Claro que sí. Cuando tú quieres llegar antes de que se produzca el daño a la salud, ¿ya? Entonces, por naturaleza y por mi formación de pregrado en mi Universidad de Valparaíso, nos enseñaron que la educación es fundamental, ¿ya? Que la información hoy día, con tecnologías que tenemos disponibles, es muy importante poner en conocimiento a la comunidad de los problemas de salud que son más prevalentes, las enfermedades que nos afectan con mayor intensidad, las enfermedades que nos matan más, y para eso comunicar, informar y educar es fundamental. Claro, pero es que hay profesionales que son extraordinarios en su tema, pero que no tienen esa capacidad de expresarse. O sea, son dos cosas que son totalmente distintas. Bueno, yo creo que a lo mejor he ido desarrollando esa habilidad de poder comunicar, y toda esta experiencia, porque yo creo que mis experiencias de vida en lo profesional me han ido marcando para hoy día hablar con propiedad, porque mira, 7 años en Ronda Médica significó compartir con las comunidades en sus localidades, porque la Ronda Médica llegaba el lunes y se retiraba el viernes, claro, toda la semana. Toda la semana. Nosotros atendíamos dentro del box a las personas hasta las 5 de la tarde, pero después íbamos a la escuela, íbamos al jardín infantil, íbamos a la junta de vecinos, y ese trabajo con la comunidad, con un lenguaje simple, con un lenguaje claro, con un lenguaje que la gente entienda, es algo que fue desarrollando en mí esta habilidad de poder comunicar a veces cuestiones súper complejas, pero con palabras simples para que la entiendan. Es el tema, por eso es lo que cuesta. Marco, nombraste recién a la Universidad de Aysén. Bueno, tenemos INACAP también, que entiendo también está dando algunas carreras del ámbito de la salud. ¿Docencia acá has hecho? Hice docencia en INACAP a la formación de TENS de nivel superior, me parece mucho que 3 años, 3 o 4 años. Mira, estuve enseñándole a las niñas de técnicos de enfermería a nivel superior todo lo relativo a vacunas, a promoción de la salud y a lo que es mi expertise, las enfermedades infecciosas. Después estuve en la Universidad de Magallanes, también haciendo clases incluso ahí de ética, porque yo tengo un diplomado en ética en salud, a las enfermeras de la Universidad de Magallanes, de ética en salud y de enfermedades infecciosas. Y los 2 primeros años de la Universidad de Aysén, igual estuve haciendo clases a las carreras de enfermería y de obstetricia en salud pública y en promoción. ¿Eso en dónde, perdón? En la Universidad de Aysén. En la Universidad de Aysén. Así que también
he desarrollado en el área de la docencia Perdón, acciones. ¿y continúas con aquello o, No. o ya no? No, Ya. ahí hay otra anécdota que te la voy a contar al tiro. Yo estaba muy entusiasmado en la Universidad de Aysén haciendo clases en las carreras de enfermería y de obstetricia, pero resulta que también soy epidemiólogo de lo que hoy día se conoce como los equipos de respuesta rápida del Ministerio de Salud, Ya. ¿ya? Que son equipos que se constituyen para enfrentar eventos de emergencia sanitaria o epidemias en distintos lugares del país. Entonces, en el año 2017-18, cuando empezó la Universidad de Aysén, ocurrió el terremoto en el norte y los aluviones de Copiapó. Ya. Y como yo soy epidemiólogo de campo, el ministerio me requería para ir a hacer apoyo a los equipos de las regiones, Ah, mira. ¿ya? Incluso en el 27F, después del terremoto, Ujú. 10 días después del terremoto, estuve casi 3 semanas en Concepción apoyando a los equipos, porque cuando ocurren este tipo de catástrofe, la gente que vive en la región se ve afectada. Sí, lógico. Entonces, todos los epidemiólogos de Y Biobío, comienzan las de enfermedades, Concepción, sí. los tuvieron que mandar a sus casas, porque a algunos se les vino la casa abajo, a algunos se les murieron familiares. Claro, tiene Entonces, que venir gente de afuera. Llegamos ¿no? muchos epidemiólogos Exacto, de otras regiones a apoyar exacto, a una ciudad, Biobío, Concepción, es una ciudad más, 3 de las ciudades más Sí, grandes de Chile lógico. están ahí. Entonces, yo tuve que desaparecerme varias semanas. Y como yo hacía clase, para no entorpecer mi labor funcionaria, hacía docencia después de las 6 de la tarde. Entonces, me pusieron tremendo reclamo las cabras, porque tuve que recuperar clase o después de las 6 de la tarde o los sábados en la mañana. Claro, y a ella no le gustaba nada. Po. Claro, entonces me pusieron un reclamo y cuando me llama la directora de carrera, yo le digo, oye, ¿sabe, Tamara? No puedo seguir. En realidad yo hago esta cuestión casi por hobby, Claro. porque quiero Le- aportar a me la formación pasaba exactamente lo de mismo. nuestras enfermeras, Exacto. de nuestra región, con gente que es de acá para poder transmitir Claro. lo que está pasando en salud, pero mi pega no es esta, No es. ¿ah? Entonces yo me comprometí a terminar el semestre, terminé el semestre Y no continuó. y no continué. Pero me gusta mucho la docencia, ¿ya? También. Se nota, pues, es decir, es cosa de escucharte. No creo que queda duda al respecto. Querido Marco, hay tantos temas a los que me gustaría tratar que quiero hacerte un petitorio. Yo no sé si... bueno, somos Coyhaique TV, un canal que está partiendo, llevamos solamente una semana en transmisiones. Estamos todavía en las transmisiones de prueba. La próxima semana recién ya vamos a comenzar un poco más en serio. Y bueno, todavía ni siquiera lo hemos inaugurado. Hemos tenido una muy buena recepción por el público. El primer capítulo tuvo más de 1.800 reproducciones. En fin... yo no sé, dentro de tu tiempo, si será mucha patudez de nuestra parte, pero nos gustaría poder contar contigo para poder generar algunas cápsulas, o microcápsulas, como tú quieras llamarlo, de distintos temas que son atingentes a la época del año, que son importantes para la familia, para mantenernos a un resguardo, digamos, dentro de lo que uno puede, la importancia de las vacunas, los calendarios, en fin. Hoy día estábamos viendo una noticia en la mañana, en el matinal, sobre un anuncio que hizo ahí la OMS, Organización OMS. Mundial de la Salud, ¿no? En que por ahí salía algo que, no sé, un texto medio alarmista, que a lo mejor era no de la OMS y era del medio de comunicación que lo puso, pero decía, a un pelo de convertirse en una nueva pandemia, una variante que entiendo que hay de la COVID. Entonces, son tantos los temas que nos interesa conversar contigo y que tú le expongas a nuestra comunidad. No sé si es posible, Marco, que podamos contar contigo. Brahim, encantado, porque como dije al principio, entregar información de una buena fuente, porque hoy día las fake news aparecen por Ese todos es el lados, punto. ¿ya? Entregar educación, información, conocimiento para que la comunidad en forma autónoma tome una decisión de autocuidado, para mí es muy importante. Y yo encantado, Brahim, con aportar con Coyhaique TV, de poder difundir medidas preventivas de distintos problemas. Fíjate que nosotros en Aysén, a pesar de que somos la región más joven de Chile, ¿ya?
La primera causa de muerte en nuestra región es el cáncer. Mira. ¿Ya? Entonces, a nivel nacional, muchas regiones su primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, que tiene que ver con que ha aumentado la expectativa de vida, que tiene que ver con que los estilos de vida influyen, ¿ya? Pero hay que educar a la comunidad de los problemas que tenemos y cómo podemos ir previniendo o mitigando el factor de riesgo para no tener tanta enfermedad y tanto daño a la salud. Y lo más importante, que yo soy un defensor de la promoción de la salud. Hoy día tenemos que aprender a mantenernos sanos. ¿Qué hacer para mantenernos sanos? Y no estar pensando en qué tenemos que hacer para que no nos dañemos, ¿ya? Entonces hoy día hay tantas actividades que uno puede hacer en la vida cotidiana para mantenerse sano, como por ejemplo, en vez de andar en tanto auto, caminar, compartir en familia, dormir adecuadamente. Tú ves, sobre todo en los niños, uno ve que es preocupante la situación de que con la adicción que hay a los celulares, los niños en la noche, si tú no le quitas el celular al niño, el cabro chico se queda hasta la 1 de la mañana conectado al celular. Oye, no solo el cabro chico, bueno, no solo también el los cabro grandes. chico. Marco, ¿nos comprometemos entonces? Me comprometo. Brett. Oye, qué excelente noticia. Queridos amigos, ¿qué les puedo decir? ¿Ah? Un tremendo profesional que se une entonces a las cápsulas informativas de nuestro canal Coyhaique TV. Marco, te quiero agradecer tu tiempo nuevamente. Ahí tienes tu cámara para que te despidas del público. Bueno, te despidas entre comillas, porque ahora ya te comprometiste a estar permanentemente con nosotros entregando información. Vamos a realizar esas cápsulas y pronto las vamos a tirar al aire. Marco, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy prontito entonces en la primera cápsula, ¿te parece? Así es, asumo el compromiso, Brian, y con gusto voy a estar aquí para poder, insisto, informar, educar y poder enseñar a la gente cómo tener una mejor calidad de vida. Queridos amigos, personas que dejan huella en la Patagonia chilena, hoy estuvimos con el epidemiólogo Marco Acuña Briones, caballero de la salud de la epidemiología. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por vuestra sintonía. Hasta pronto. Coyhaique TV presentó Personas que dejan huella. Una entrevista a nuestra gente que será recordada en el corazón de los Patagones. Hasta pronto.